Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa, su programa, donde tratamos de presentar a ustedes los temas de más actualidad y sobre todo los más revolucionarios, los que están dándonos señales del futuro que viene y dándonos señales del lugar donde hoy estamos y hacia dónde nos dirigimos, no solo en México, sino en el mundo entero. Y hoy tengo con nosotros a Diego Razarín, que es un personaje de redes increíble, pero atrás de ese personaje exitoso, con millones de seguidores, tenemos a un personaje que tiene un background de filosofía, de psicología, entiende muy bien a las personas, entiende muy bien a la sociedad, entiende muy bien a los países y creo que va a ser una charla por demás interesante. Diego, si estás por ahí, bienvenido aquí a este programa. Sí, claro que sí. Vicente, primero que nada, muchísimas gracias. Un gusto platicar contigo como siempre. Siempre es un placer nuestras conversaciones que ya tienen bastante tiempo de estar sucediendo frente y atrás de cámaras también. Encantado de estar aquí. Un gusto de platicar. Yo te sigo la línea. Bueno, pues si te parece, para empezar, danos el momento de México, el México que ves hoy y quizá un poco de background de dónde venimos para estar donde hoy estamos. Claro, pues un momento complicado, ¿no? Digo, la verdad es que es difícil hablar de cualquier situación económica, política o social sin hablar del hecho de que pues venimos saliendo de la pandemia de COVID. La pandemia de COVID fue algo que revolvió mucho, sacó muchos sentimientos, muchos dolores a flor de piel, evidenció muchos problemas estructurales, muchos problemas actuales, muchos problemas que también venimos arrastrando, problemas locales, problemas globales, y se revolvió todo como en esta tormenta perfecta, ¿no? Pero una tormenta perfecta que al mismo tiempo que me parece que es, claro, un momento de muchísimo dolor, pues también es un momento de muchísimas oportunidades de replantearnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, qué nos gustaría hacer mejor. Entonces, digo, sobre contexto temporal, yo diría que estamos viendo poco a poco cómo la gente se va adaptando a esta nueva normalidad, ¿no? Pensando también que no existe tal cosa como una realidad a la cual volver. No me gusta ser nostálgico y decir deberíamos de buscar superar la pandemia y regresar a como éramos antes. No, al revés, ¿no? Me parece que es una oportunidad interesante de decir, bueno, pues si la pandemia nos obligó a cambiar muchas de nuestras posturas, muchas de nuestras ideas, nuestra forma de actuar, más bien lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta nueva realidad y ver qué implica esto hacia adelante, ¿no? Y tratar de quedarnos con los cambios, por más que hayan sido costosos o dolorosos, con los cambios buenos que nos trajo esta pandemia, ¿no? Y de hecho creo que este formato que estamos haciendo, esta conversación digital, es uno de los grandes aprendizajes que tuvimos de adaptarnos a esta nueva situación. Sí, excelente y exactamente eso describe el hoy. Tú dices de mucho dolor, probablemente para muchas familias la pérdida de vidas, la pérdida de Sí. familiares, la pérdida de amigos, pero también se perdieron una buena cantidad de otras cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la economía, el ingreso. Fue un paso duro ese año completo, el año pasado, donde pues casi todos tuvimos que apretarnos el cinturón, todos tuvimos que buscar soluciones a lo nuevo que estábamos viviendo. ¿Cuánto de esto fue aceptado por voluntad, es decir, entendiendo el problema y uno mismo tomar sus decisiones? ¿Cuánto nos guiaron y condujeron los gobiernos y cuánto nos guiaron o condujeron los científicos, los preparados para esto?
Muy buen punto. Pues definitivamente es una ecuación compleja de realizar, ¿no? Pero tratemos de matematizar porque se me hace una pregunta muy interesante la que planteas. Yo creo que definitivamente hay una responsabilidad muy grande que conlleva a los gobernantes y a los dirigentes, porque pues, a ellos a fin de cuentas al asumir esa responsabilidad se hacen cargo tanto de las repercusiones negativas como positivas durante su mandato, ¿no? Entonces definitivamente ahí hay un gran trabajo, inclusive me parece de retrospectiva, de ver cuáles son las decisiones que se tomaron, en nombre de qué se tomaron esas decisiones y qué se causó en resultado de las decisiones que se tomaron, ¿no? Y vamos a partir de buena fe diciendo que pues, las intenciones fueron buenas de llevar bien las cosas, pero pues obviamente fue una tormenta de desinformación, como dices, de duda, de escepticismo. Si de por sí los países latinoamericanos no son países que son muy confiantes de sus gobiernos, de por sí, pues aquí se volvió como una onda de aparte de paranoia de en quién voy a confiar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que recibíamos bombas de desinformación de redes sociales, muy responsablemente la gente compartía estas noticias sin leerlas, sin entender, sin saber necesariamente lo que estaba pasando. Además, existían diferentes niveles y diferentes tipos de comunicación que venían de las autoridades hacia nosotros. Entonces, nosotros pobres, además, perdiendo empleo, batallando para pagar las cuentas, bombardeados por desinformación y falta de una estructura de comunicación bien establecida por parte de las autoridades, pues nos vimos muy vulnerabilizados, ¿no? Entonces, tratando de desmenuzar la pregunta, yo creo que la primera parte que planteas, el tema de las pérdidas de empleo, se me hace clave, se me hace fundamental. Una de nuestras prioridades debería ser reactivar la economía desde la base, generar empleos que paguen bien, darle oportunidad a la gente que tiene ganas de trabajar, que trabaje, que sea productiva, que pueda pagar las cuentas de su casa. Eso debería ser nuestra prioridad. Y después de eso deberíamos de buscar una manera también de propiamente hacer la gestión de la sociedad con los recursos necesarios para que no falte nada, ¿no? Porque también nos dimos cuenta que por más que todos vivimos la misma pandemia, pues no todos la vivimos igual. Hubo gente que tuvo que, por más que eran los peores momentos de la pandemia, salir a la calle, salir a trabajar, no podían dejar de tener su empleo de la quincena, a lo mejor trabajadores irregulares, ¿no? Hay mucha informalidad en México todavía, pues ellos no tuvieron la oportunidad de quedarse en casa y resguardarse como debieron de la pandemia. A fin de cuentas, lo que tenemos que buscar nosotros como sociedad es crear las condiciones dignas para que todo el mundo pueda ejercer su trabajo, ejercer su pasión y vivir con dignidad. Y creo que el mayor aprendizaje para mí vinculado a la economía, al trabajo y la pandemia es eso, que el mexicano tenía ganas de salir a la calle, tenía ganas de trabajar, tenía todas las buenas intenciones de hacer el esfuerzo, pero pues obviamente a medida que la situación se puso muy adversa, muy complicada, pues ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer eso. Entonces ese para mí es un aprendizaje que el gobierno tiene que tomar en consideración sí o sí para gestionar lo que venga más adelante, ¿no? Y también con un último comentario que es, esta no es la última pandemia que nos va a tocar. Cuando fue la fiebre N1H1, que se manejó pues mucho mejor, porque aparte también fue mucho más pequeña, pues ya sabíamos que estas fiebres aviarias, respiratorias, tienden a ser cíclicas. O sea, dicen algunos científicos, inclusive Bill Gates hizo la predicción que en 10 años íbamos a tener una fiebre respiratoria similar al N1H1 y que probablemente no teníamos una cura para ella. Si algo también me queda muy importante como un referéndum de esto que sucedió este último año, estos últimos 2 años, es darle más voz a los científicos bien intencionados y que estén haciendo bien su trabajo. Los científicos nos avisaron que iban a faltar infraestructura, que iban a faltar respiradores, que faltó preparación, no los tomamos en serio y en grandes rasgos el costo que pagamos en la pandemia fue el no estar preparados. Fue el actuar de última hora con manita de gato y mentiras abajo del tapete y hacerle el ahí se va y tomar malas decisiones que costaron muchas vidas. Si algo queremos aprender de esto y si algo tenemos que exigir de aquí en adelante es tomarnos en serio que estas enfermedades pueden ser sumamente graves y no quiero pensar que imagínense que la siguiente gran fiebre respiratoria o gran enfermedad respiratoria contagiosa sea letal para niños. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo estamos preparados para eso? ¿Cómo vamos a empezar a tomar decisiones hoy que nos preparen para esos momentos contingentes de mañana? Que para eso necesitamos algunas cosas que sean centralmente planeadas. Diego, pensando en la persona, en cualquier persona, en cualquier ciudadano, me parece que entramos a una fase de terror, de pánico, de miedo. Y la reacción de una persona probablemente va en línea de achicarse, volverse obediente y seguir al que trata de darte la salida y el camino. Otros, como son los temas de liderazgo, sacan fuerza de dentro y sacan ideas
y también aportan para la solución y no se achican. ¿Cuál mentalmente, psicológicamente, filosóficamente, hay un cambio colectivo en las personas de que ahora menos le entramos a la oscuridad y al temor y al reto que antes? Qué buena pregunta. Mira, aquí hay dos historias que me gustan mucho y seguramente una de esas historias estás muy familiarizado, que es la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó uno de sus periodos más transformacionales cuando estuvo en la cárcel. Y fue un periodo donde él entró todavía como un revolucionario muy radical, inclusive ahí con actos pues bastante deplorables antes de entrar a la cárcel. Cuando estuvo encarcelado tuvo que hacer pues paz de alguna manera con su nueva condición. Y una de las cosas que aprendió a hacer en la cárcel Nelson Mandela fue negociar con los guardias. Y ese proceso de negociación con los guardias le dejó un enorme aprendizaje cuando salió de la cárcel. Porque cuando salió de la cárcel como político, en lugar de radicalizarse políticamente y crear estas enemistades de o nosotros o ellos o blanco y negro, salió como un gran conciliador y un gran negociador político. Y eso pues prácticamente es una parte fundamental de cómo esto cambió la historia de Sudáfrica, de la región, de su raza y del poder político que él tenía en ese momento. Me gustaría pensar que a nivel individual nosotros deberíamos de modular nuestra temple como lo hizo Nelson Mandela. Y por cierto, es una gran historia, un gran libro que se lo recomiendo a todo el mundo. Sé que tú también estás muy familiarizado con la historia, te es un caso muy personal. Es un personaje muy noble, yo admiro mucho la historia que tiene este señor. Y a lo mejor deberíamos nosotros un poco también de moldear la temple que tuvo Mandela en el sentido de aprender a negociar con las condiciones y las situaciones que se nos presentan. Esto no quiere decir ser agachones, esto no quiere decir bajar la cabeza y aceptar las condiciones como se nos dan, pero aprender que también ser puramente antagónicos y ser puramente destructivos tal vez no sea la mejor manera de hacer las cosas, sino que tenemos que ser muy estratégicos, muy inteligentes al juzgar esta nueva realidad que se nos presenta con el aprendizaje y el carácter nuevo que forjamos durante estos años de dificultad para salir adelante con una actitud de negociación, de conciliación, de construcción en vista de una sociedad más próspera, más digna, más noble y más feliz para todos, ¿no? Sí, vamos, muy padre, Diego. Ya se nos fueron los 10 minutos. Tenemos que hacer ese pequeño corte y volvemos de inmediato con ustedes que nos están viendo y espero disfrutando esta conversación. Diego, nos mencionabas tú la palabra, no sé cuál sea la más adecuada, pero que esta pandemia ante temor e incertidumbre nos trajo mansedumbre, nos trajo humildad, nos trajo a reflexionar nuestro camino, a reflexionar sobre nuestra familia y a tomar decisiones. Y en este sentido, la pandemia veo que pegó diferente a un país a otro, a una economía u a otra, y a un sexo u a otro. Porque aparentemente las mujeres aquí salieron más airosas, sobre todo las dirigentes que condujeron a sus sociedades y a sus ciudadanos a una salida más rápida y a reducir al máximo todas las pérdidas mentales de coraje, de fuerza, de liderazgo que podemos tener cada persona. Sí, qué buen planteamiento. Aquí lo que me gusta del análisis es, digo, completamente de acuerdo contigo cómo hace a nivel dirigente. Me parece que la mujer que está encargada de Nueva Zelanda fue uno de los trabajos más ejemplares durante la pandemia. La manera como condujo el país, el lugar que le dio a la ciencia, la seriedad, la asertividad al momento de pasar la comunicación, realmente un caso ejemplar, ¿no? Digo, y es una lástima que en Latinoamérica tengamos casos tan deplorables. Digo, no quiero entrar demasiado a detalle, pero digo, yo soy brasileño y me parece que el caso que tenemos en Brasil es uno de los peores. O sea, realmente es el ejemplo a no seguir, ¿no? Es como, espero también que se haga justicia en un sentido post-mortem, literalmente en el sentido de la palabra. Cuando se empieza a arreglar esto, vamos a tener que prestar cuentas y vamos a tener que hacer un recuento de las decisiones que se tomaron, las repercusiones que se causaron con las decisiones tomadas, que me parece que es una manera que si nosotros no hacemos a nivel tanto directivo como a nivel personal
un recuento de catarsis de qué fue lo que nos sucedió durante la pandemia, no la vamos a superar. O sea, no la vamos a superar en un sentido psicológico, ¿no? O sea, a lo mejor la superemos y nos remontemos económicamente y físicamente y lo que tú quieras y le demos un lugar a nuestros seres queridos. Pero si nosotros no somos capaces de voltear hacia atrás y ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal durante la pandemia, no la habremos superado. Más bien me parece que psicológicamente es como si la pandemia nos hubiera ganado a nosotros, la hubiéramos sobrevivido. Vencer la pandemia implica aprender de nuestros errores y nuestros éxitos y en base a ellos tomar mejores decisiones para el futuro. Eso es la victoria de la humanidad sobre la pandemia. La derrota de la humanidad sobre la pandemia sería solo sobrevivirla, esperarla que ella sola se calme y nosotros tratamos de continuar con nuestra vida pacata y simplista como si nada hubiera sucedido, esperando a que venga el siguiente gran golpe que nos va a conmocionar como sociedad, ¿no? Otro papel importante que me parece ya a nivel menos, o sea, menos a nivel directivo, pero más a un nivel de cancha, como a nivel de la sociedad, esto que mencionas de que no vivimos igual la pandemia y hablas de los géneros, ¿no? México todavía es un país que tiene un problema profundo de feminicidios, de violencia contra la mujer, y el hecho de que estuvimos encerrados en casa solo fue una explosión de la violencia familiar, ¿no? Y esto revela muchas cosas. Esto nos habla de que existe un problema fundamental en la manera como está estructurada la sociedad mexicana, en parte su cultura, el machismo, algunos valores todavía un poco retrógradas que tenemos que revisitar, porque la pandemia nos mostró que mucha de esta violencia intrafamiliar está vinculada al tema social, a la escasez de recursos, obviamente abusos de sustancias nocivas. O sea, hay todo un problema estructural muy grande que se revela y el problema es que la cuenta la acaban pagando las mujeres mexicanas. Y eso es algo que, bueno, ya quedó visto en pandemia, ya lo sabíamos, está más evidente que nunca, tenemos que hacer algo al respecto. O sea, no podemos permitir que las mujeres mexicanas, que son no solo una fuente de ingreso fundamental, son las cuidadoras de México, las madres y las cuidadoras de México, sigan siendo víctimas de manera estructural. O sea, tenemos que encontrar maneras de ampliar su cuidado, ampliar su apoyo, redes de escucha, tipificar la victimización, o sea, darles realmente el lugar que merecen y buscar cambios estructurales para que esto no continúe. Sí, yo creo que esa consecuencia de ese comportamiento encerrados en casa, en ese tema trae una pérdida enorme, pero traerá también una respuesta enorme ahora que volvemos a la normalidad o vamos a seguir de machines ahí en la calle y Claro. dejando a las mujeres a un lado. Claro, pues digo, esperaría que usáramos este espacio para recapacitar, ¿no? Digo, yo te lo puedo decir a índole muy personal como papá, ahora que me tocó estar en casa con los hijos y sin escuelas, o sea, también el papel de los profesores, de los educadores, es algo que ahora cobró una significancia muy importante para mí. O sea, ya entiendo lo difícil que es realmente enseñarle la tabla del 5 a un niño chiquito y estar con él haciendo las tareas y todo. La verdad es que es un trabajo admirable el que hacen, que muchas veces ni siquiera es tan bien remunerado, no es tan bien reconocido. Me encantaría que como país también aprovecháramos que ahora que en pandemia que nos tuvimos que poner las pilas nosotros y estar en casa y cuidar de los niños y hacer la tarea con ellos y ver lo complejo que es y lo mucho que requiere el drenaje mental que es estar haciendo estas actividades, pues también que esto despierte en nosotros una empatía mayor para volver a la normalidad diciendo, pues ahora entiendo lo duro que es este trabajo, la remuneración que debería recibir esta gente, ¿no? Sí, en cuestión de guerra, por ejemplo, al término de la Segunda Guerra Mundial, después de que todo está destruido, viene un renacimiento fenomenal en materia económica particularmente, Sí. y viene el famoso baby boom que nos generó luego posterior crecimiento. Sí. ¿Pudiéramos esperar algo así de esta pandemia que nos apachurró tanto, nos puso tan a la defensiva, que salgamos a ejercer un gran liderazgo ahora sí como fieras, como, con mucha hambre y muchas ganas de recuperar lo perdido? Mira, me encantaría, ¿eh? O sea, yo creo que sería lo fundamental. Creo que este momento histórico que mencionas después de la Segunda Guerra Mundial, Bretton Woods, ¿sabes? O sea, todos estos planes de reactivación de la economía
Me encantaría que viéramos ese tipo de cosas. Yo creo que el Estado tiene un papel muy importante a jugar ahí en reactivar la economía, proporcionando las condiciones adecuadas para que se reactive la economía de manera adecuada, ¿no? Porque me parece peligroso el tema fiscal en este momento. O sea, podemos ver también lo que hizo Estados Unidos, que hizo inyecciones de capitales gigantescas a la economía, pero pues su deuda externa se salió de control. O sea, la deuda de Estados Unidos ahorita está en 650%. O sea, ¿vale la pena realmente reactivar la economía a costo del crecimiento de la deuda? Y obviamente ahí lo que tendríamos que buscar son maneras de responsabilidad fiscal para que activáramos mecanismos de reciclaje de capital y de valor agregado, ¿no? O sea, la economía se tiene que activar en un sentido de desde la base de la pirámide. Tenemos que buscar manera de generar poder adquisitivo, pero sin limosnas. O sea, no quiere decir que tengan que haber incentivos directos desde el Estado para que la gente se sienta subsidiada para consumir. No, lo que necesitamos generalmente es reactivar la economía desde la base, activar el poder adquisitivo desde sueldos bien pagados, desde empleos que paguen bien, que remuneren bien la fuerza de trabajo del mexicano y así reactivar la economía desde el poder adquisitivo. Porque el problema que tenemos ahorita, digo, además de todas las otras complicaciones logísticas que se dieron en la economía por el tema de los cierres de los puertos y supply chain y demás, tuvimos un colapso de la demanda agregada. O sea, el mexicano no puede pagar su día a día simple. O sea, el sueldo mínimo, que de la clase media para abajo, que gana menos de 20,000 pesos al mes, pues cada vez es más difícil de subsistir con ese tipo de sueldos, ¿no? Entonces, ahí tenemos que buscar maneras de mejorar el poder adquisitivo de la base de la pirámide para que desde la demanda se active. Porque no sirve de nada que pasemos porque, o sea, en pandemia vimos cómo se desperdició mucho producto terminado. Y es el tipo de historias que me rompe el corazón. Litros y litros y litros de leche tiradas al campo porque no había quien nos comprara. Miles de frutas y toneladas de frutas y verduras echadas a perder porque no había supply chain para consumirlo. No nos podemos dar ese lujo. No podemos existir en una sociedad que al mismo tiempo tiene gente que tiene escasez de comida, que muere de hambre, al mismo tiempo que tiramos comida a la basura. O sea, nadie con empatía debería de permitir que estas condiciones existieran. Un pequeño añadido en este segmento del programa. Naciones tomaron la decisión de compensar a la sociedad, de tratar de ayudarla en su dolor, de ayudarla en sus faltantes, y otros lo hicimos, incluyo a México, con menos entusiasmo. Claro. Pero al final eso es compensatorio, donde debiera de venir el drive potente en este momento para dar ese puchón hacia adelante. Es un poco ideas geniales como el Plan Marshall después de la guerra, que trajo un incentivo, trajo un motivo, trajo un mensaje. Órale, todos a darle a jalar, recio. sí. Eso yo no lo estoy viendo ahorita. Seguimos todavía como empantanados en la pandemia misma, y veo a Biden allá en los Estados Unidos que sigue compensatorio su programa hasta ahora, que probablemente va a sacar uno de infraestructura, empujar para adelante. Pero las grandes palancas del desarrollo, que a veces parecen lentas y no lo suficientemente potentes como la educación, como la tecnología, como la innovación, correcto, no la acabo de ver. Ahorita debían de aparecer los Googles y los Microsoft y los Bill Gates y los Zuckerberg y toda esa gente renovada empujando para adelante, no querernos llevar otra vez al espacio como están haciendo los otros dos millonarios, cuando aquí estamos con tantos pobres, con tantos rezagos, con tantos faltantes. Sí, sí, sí. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo creo que aquí también es donde queda evidente también un poco las carencias estructurales de nuestra manera de organizarnos, ¿no? Porque yo fundamentalmente no tengo nada en contra de un gran emprendedor como Elon Musk o Jeff Bezos. Me parece que son hombres sumamente ambiciosos que supieron encontrar una manera de ejercer su talento y su trabajo y construir los imperios que construyeron. No me parece que estén fundamentalmente mal. El tema es que cuando estructuralmente suceden estos picos de acúmulo, más bien lo que refleja es que el vínculo entre el sector privado y el sector público se puede instrumentalizar de una manera casi nefasta para crear estas desigualdades abismales, ¿no? Cuando lo que realmente deberíamos de buscar es un tipo de coexistencia pacífica, digna en la sociedad, para que todos pudieran alcanzar sus metas y sus sueños de la manera como ellos le complacieran. Yo sinceramente parto de la noción, y desde mi postura de lo que he estudiado de psicología y filosofía, que
nadie le gustan las limosnas. O sea, ¿sabes? Nadie pide limosna por gusto. O sea, me parece una posición denigrante. A la gente lo que le gustaría es poder ejercer su deseo de vida sobre el mundo, construir en aquello que les gusta, trabajar en aquello que les gusta. Nuestra responsabilidad más bien es crear esas condiciones para que la gente pueda trabajar y construirse su vida con dignidad. O sea, es muy extraño pensar y concuerdo contigo, ¿no? Hay algunos momentos de contingencia, de urgencia, donde está bien que activemos, que estemos ahí para apoyar y ayudar en los momentos de alto dolor y de trauma y de sufrimiento. Pero como dices, sin perder de vista que pronto tenemos que brincar a la segunda etapa, que es de una construcción de infraestructura, de crecimiento a largo plazo, crecimiento sostenido económico, de crear esas condiciones donde democraticemos las fuentes de generación de riqueza, donde todo que quiera trabajar pueda trabajar. Eso es lo que deberíamos de aspirar en un siguiente paso, ¿no? Y no perpetuar este ciclo de miseria, suplemento, miseria, suplemento, miseria, suplemento, que pues no nos lleva a ningún lugar. Excelente. Nuevamente se nos volaron otros 10 minutos, querido Diego. Entiendo que ahora para el siguiente corte nos va a tomar un minutito más. Estamos a la orden. Encantado. A ver, Diego, acabo de leer por ahí que el futuro está canijo, está incierto, está complicado. Sí. Y que el día de hoy lo que tenemos es un divide, que ese libro lo mueve en 4 cuadrantes. Un primer cuadrante malo y peor es que la desigualdad siga tan brutalmente como está, fuera de control. que nada de lo que viene lo arregle. Ese es el cuadrante peor. Luego está un cuadrante intermedio donde hay un movimiento hacia lo social, hacia la responsabilidad y demás, pero la economía no camina. Correcto. Entonces, mucho reparto y mucho esto, no sé por qué me viene a la mente luego México en ese cuadrante, que sí hay buenas intenciones, hay ganas de hacer cosas sociales, pero no hay generación de riqueza para sostenerla. Concuerdo. Otro cuadrante es el inverso, es la economía jala muy bien, pero siguen los acaparadores. Sí, jala para pocos. Los llaman neoliberales y los que se llevan la rebanada grande del pastel. Y la otra, la sostenible, la sustentable, el cuadrante virtuoso sería el que puede mover estas dos variables continuo, que puede sí acelerar el proceso de distribución del ingreso, de mejorar las condiciones y las oportunidades para esa innumerable cantidad de millones de gentes que se han quedado fuera del barco, que se han quedado atrás. Y por el otro lado, una economía que en ese entendido sí genera riqueza, sí está dando crecimiento, sí está generando los empleos, pero quienes dirigen esa economía, fuera gobierno o sector privado, no son tan ambiciosos, no son tan acaparadores, sino hacen virtuosa esta disyuntiva de economía o de responsabilidad social. ¿Cómo ves eso? Uy, está complejo el panorama, ¿no? A ver, vamos por partes porque mencionaste muchas cosas que me parecen interesantes. Primero, el tema de la incertidumbre del futuro, ¿no? Clave. O sea, obviamente esto es muy complejo porque además vivimos en tiempos muy cambiantes, muy dinámicos tecnológicamente. Creo que nuestra generación, y probablemente esto se va a decir en todas las generaciones que nos sigan, siempre nos tocan ver estos cambios revolucionarios, ¿no? El nacimiento de redes sociales, el universo digital, la vida digital que vamos a llevar, el anuncio de Facebook de transformarse en Meta. O sea, estas cosas que ya parecen casi superar la ciencia ficción en términos de complejidad. Y eso pues nos pone en jaque como sociedad porque somos sociedades que hemos venido desarrollándonos de una manera muy lineal y capaz de predecir y prepararse para un futuro, ¿no? O sea, lo voy a poner en el sentido de la educación. La educación está vinculada al hecho de que tú te prepares en secundaria y preparatoria para escoger una carrera universitaria, para ejercer un puesto de trabajo. Ese puesto de trabajo lo determina la propia capacidad de absorción de ese talento en el mercado según los bienes y productos que requiere el mercado en un momento dado. ¿Okay? El problema es que ahora esta línea de tiempo pues ya no da porque ¿para qué profesiones debería yo de empezar a preparar los niños hoy? Si yo no puedo predecir
cuáles van a ser las demandas de talento dentro de los próximos 30 años, pues yo muy difícilmente voy a tomar buenas decisiones como papá de hacia dónde encaminar la educación de mis hijos, porque las profesiones y las carreras del futuro ya no son una garantía de tener una estabilidad profesional y tener un ingreso fijo y la capacidad de financiar una casa y construir tus sueños, ¿no? Entonces, esa propia incertidumbre del futuro ya dificulta mucho todo ese camino. Segundo punto interesante que hace compleja la idea del futuro, y de hecho creo que esto lo platicamos cuando tuvimos el evento sobre el futuro del trabajo, donde nos conocimos, que es esta idea de eh, los trabajos irregulares versus las carreras profesionales. Cuando existían las carreras profesionales, cuando tú te dedicabas a una empresa, por más que tuviera sus problemas, sus dificultades y todo, tú tenías una predictibilidad de ingresos. Hoy ya no existe tal cosa. Es muy difícil que los jóvenes tengan una predictibilidad de ingreso. ¿Por qué? Porque hacen sueldos freelance, hoy trabajan en algo, mañana trabajan en otra cosa, lo cual hace que sea un evento más dinámico y a algunas personas inclusive les puede favorecer este contexto, pero a mucha gente lo que le da es muchísima inseguridad y muchísima incertidumbre. Entonces piensa en una familia chica donde el papá y la mamá pues hacen lo que pueden, consiguen las chambas que pueden conseguir, tienen ganas de salir adelante, pero con esa inestabilidad, ¿cómo financias una casa? ¿Cómo pides un préstamo? ¿Cómo emprendes? ¿Cómo construyes una empresa si tú mismo tienes esa variabilidad tan alta de tus propios ingresos, ¿no? Entonces, el problema es que los tiempos se han acortado. Las transacciones monetarias son cada vez más rápidas. Las tomas de decisiones digitales son instantáneas. Tú mandas pedir algo, lo pagas y lo recibes al siguiente día. Los flujos son mucho más dinámicos y mucho más rápido. Pero eso, además de todos los beneficios que pudiera implementarse, tienen muchas implicaciones que pueden ser negativas. En grandes rasgos, nosotros como sociedad lo vivimos a nivel de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de, pues que como todo está cambiando y todo está cambiando cada vez más rápido, pues ¿cómo le hago yo para planear mi vida? Y eso pues tiene un efecto también en el núcleo familiar. O sea, ¿cómo puede uno casarse joven y establecer una familia con tanta inestabilidad financiera y laboral? Entonces, eso pues ya complica todos los ámbitos, todos los factores, ¿no? Entonces, eso es nada más hablando del primer contexto sobre la dificultad y la impredictibilidad del futuro y lo que implica estar a digital. El segundo punto que me parece importante cuando hablabas también de la desigualdad vinculado a este nuevo modelo de desarrollo económico que tenemos es la automatización. La automatización vinculada a la pérdida de empleos. Porque lo que pasó también mucho durante la pandemia, y de hecho este indicador lo acabo de ver hace poquito tiempo, este año en Estados Unidos fue el año donde más se hicieron inversiones en automatización de mano de obra en Estados Unidos. Y esto sí es un indicador para el resto del mundo, y seguramente el resto del mundo sigue los pasos de Estados Unidos hasta cierto punto. La automatización desplaza empleos. Y no necesariamente quiere decir que estos empleos fácilmente se reinventan en otras categorías. De hecho, los índices de reincidencia son bastante bajos. Una persona, sobre todo si es ya un adulto o inclusive un adulto mayor, que pierde su empleo por automatización, difícilmente va a tener la capacidad de aprender un talento nuevo para reincorporarse al mercado de trabajo. Entonces, esto crea todavía más problemas de una creciente desigualdad estructural. Entonces, ya ni siquiera es el tema de la demanda agregada o los flujos de economía o el reciclaje del valor agregado o los procesos de redistribución, sino que lo que me preocupa realmente es que vamos a ver en esta década todavía, entre el 2020 y el 2030, vamos a ver la primera empresa con un empleado que genere $1 billón. Y si ese es el futuro de la economía, estas macro mega empresas que no tienen salarios, la pregunta es, ¿quién va a comprar aquello que se produce y con qué dinero lo va a comprar? Y hoy la solución que le estamos dando, que es una mala solución, es que esa capacidad de demanda se la estamos cargando al Estado y estamos creando deuda, lo cual también es totalmente insostenible. Entonces, esto me llama a que no nostálgicamente visitemos modelos fallidos del pasado, sino que reivindiquemos ideas y teorías y seamos creativos y abiertos para entablar debates sobre, estamos viviendo un momento histórico sin precedentes, con nuevos conflictos y nuevos problemas que no podíamos anticipar, y si queremos salir de esta, tenemos que hacerlo de manera creativa. Es correcto. A ver, mencionaste por ahí automatización. Y si yo tomo el cuadrante virtuoso, implica que el lado que genera riqueza tenga una mente muy compasiva, muy comprometida y no la tome para precisamente automatizar, para ahorrar, para que la utilidad sea mayor, para que esa utilidad venga para los accionistas y venga para mí. No Claro. está pensando en la otra lado de la ecuación, que son los trabajadores, que son los empleos que se necesitan.
Así es. Precisamente ahí está el punto clave de este tema de los cuadrantes con este señor. Y Mm, eso se replica en muchos lados, porque la mm, educación muchas veces no está hecha para equipar a una persona que sepa encontrar sus soluciones, a que sepa moverse como pez en el agua. Yo creo que entre más vaya la educación a equipar a la persona con esas habilidades mentales de talento, de ujú, audacia, de compasión, de visión, que la persona misma empuja, hace su desarrollo y mm, esa persona misma está empujando a los demás a mm, cambio de educar con memorizar y educar con obedecerle al otro y hacer lo que el empresario diga, como claro. que nos estamos nulificando todos a todos. Claro, ahí me gusta un poco lo que mencionas. Estoy leyendo recientemente a Spinoza, que es un gran filósofo, Formidable. una gran inspiración para mí. Y Spinoza habla del valor de la generosidad, pero generosidad en un sentido como una ética, como una virtud. Y habla de la importancia del dar, ¿no? O sea, la importancia de dar, la importancia de encontrar la felicidad en el acto de dar. Y de hecho está interesante porque inclusive Spinoza posiciona la virtud y la bondad como un bien en sí mismo. No de una manera utilitaria en el sentido de hago el bien por las repercusiones que eso implican para mí, para sentirme bien consigo mismo. No, no, no. Hacer el bien es un fin en sí mismo. Ese es el tipo de virtudes que creo que deberíamos de repensar y reivindicar para un momento moderno, como lo mencionas, porque justo, ¿no? O sea, qué raro que pasamos de ser una sociedad tan preocupada por la productividad y la escasez. O sea, durante mucho tiempo, de hecho, inclusive después de la Segunda Guerra Mundial, nuestra preocupación fue aumentar la productividad del mundo, ¿no? Volvernos hiper mega productivos. Oye, pues ya producimos comida para 10 billones de habitantes y aún así hay 1.4 que se mueren de hambre y Hambre. nada más 6 comen. Entonces, ¿en qué momento producimos para 10 para que coman solo 6, 1.4 se queden sin hambre? Y aparte, las 4 enfermedades que más matan hoy tienen que ver con la mala alimentación. Problemas cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, cáncer, todas son enfermedades de exceso de alimentación. Eso es lo que me parece profundamente paradójico, ¿no? Es como decías, tenemos que volver a pensar, inclusive en un sentido de virtudes, de ética, sobre la maldad de la acumulación excesiva y la virtud de sí misma de la generosidad, como buscando maneras de decir, es que no puede haber una sociedad funcional donde uno tira a la basura 40% de la comida que no come y otro muere de hambre porque no puede comprar ni siquiera el pan para darle a comer a sus hijos. O sea, algo ahí está fundamentalmente mal. Y de nuevo, no es un llamado a la redistribución dura, porque no me parece que sea la respuesta. Lo que tenemos que buscar es una manera de base de democratizar las fuentes de generación de riqueza para que todo aquel que quiera trabajar pueda trabajar y reciba un sueldo digno. Porque en nombre de la automatización y de la hiperproductividad, vamos corriendo hacia una automatización que está deshumanizada. Y creo que a ninguno de nosotros nos interesa un futuro donde el humano no figure. Si el humano no está en el centro de nuestros planes a futuro, pues ¿quién está haciendo los planes y pues para qué? Sí, excelente. El libro ese, por cierto, es el Road Map, Ok. mapa de ruta for a brighter future, para un Buenísimo. futuro más brillante. Yo creo que ese nos pone a pensar y a reflexionar, pero Sí. déjame ya terminar porque otra vez están volando los 10 minutos. ¿Habrá una escuela para políticos, para dirigentes, para tomadores de decisiones que les imbuya esto que estamos hablando? Que lo que tiene que hacer no es que crezca el Producto Interno Bruto, lo que tiene que hacer es que se disminuya la distribución o la brecha en la distribución del ingreso, que se Claro. lleve oportunidades una persona para equiparse con capacidad de poder construirse un futuro él y su familia. Mm. ¿Habrá una escuela de esto o dónde? Porque ya las Naciones Unidas perdieron la brújula desde mi punto de vista, fueron muy humanistas, muy esto, muy lo otro, pero se ha vuelto una torre de Babel donde cada quien habla lo que quiere, Sí. donde no hay eficacia. Eh, ¿De dónde nos van a salir esos liderazgos que aparte de crear un Google, que aparte de crear un Microsoft, lo orienten, que en sí mismo ya lo está haciendo, tengo que aceptar eso, pero lo orienten más a distribuir ingresos, distribuir oportunidades, Sí. igualar posibilidades?
Pues mira, me encantaría, ¿no? O sea, creo que es la ambición de muchos de nosotros que hacemos este tipo de conversaciones, que buscamos inspirar a los demás y abrir este tipo de debates, es pues decir, pues a fin de cuentas a nosotros a lo mejor ni siquiera nos va a tocar ver estos momentos tan drásticos, pero sí me preocupa mucho mis hijos, la generación de tus nietos seguramente, que sí van a vivir en una condición pues mucho más drástica que la nuestra, si las cosas siguen su curso, ¿no? Por decirlo así. Y no quiero sonar fatalista, pero me parece que tomarnos en serio las posibilidades de catástrofe es prepararnos. Es lo mínimo que debemos como para prepararnos, ¿no? Y creo que haces bien en levantar la pregunta, decir, ¿dónde se preparan estos líderes a futuro? Porque también me parece que los sistemas educativos fueron tragados por los intereses de la ambición monetaria, ¿no? Donde parece que la palabra emprendedor se diosificó de una manera donde cualquier acto justifica la riqueza. Y eso es una sociedad profundamente podrida. Una sociedad que admira el dinero sobre todas las cosas, hace todas las cosas por el dinero. Y eso es un cáncer social. Eso es lo que no podemos permitir. La gente tiene que entender que el dinero siempre tiene que ser un medio y nunca un fin, sino que los humanos son un fin en sí mismo, ¿no? En un sentido kantiano. Y creo que hemos perdido la brújula en mucho sentido. Y me preocupa que esto se ve no solo en el sector privado, sino que en el sector público también se ve mucho, ¿no? Como estas ambiciones desmesuradas acaban tomando decisiones que son moralmente por lo menos dudables y deberíamos de recobrar el pensamiento crítico, la teoría crítica, la filosofía, la ética, la moral, ¿no? De volvernos a plantearnos estas grandes preguntas y tener estas grandes conversaciones de nuevo para ver si podemos recuperar nuestro camino y construir un futuro más digno. Sí, sin duda, el camino corto a la felicidad está en ser para los demás y hacer por los demás. Pero bueno, Generosidad. tenemos que metérnoslo en la cabeza una y mil veces. A ver, ojalá, siempre hay que esperar que después de crisis y de problemones como el de la pandemia, tiene que venir una época buena, adelante, Sí, que nos vaya abriendo los ojos, pero nos vaya llevando a la acción. ¿Tienes ojalá. algún mensaje final, Diego, para nuestro auditorio? Pues mira, más que un mensaje general, me gustaría agradecerte mucho por la invitación, Vicente. Tú sabes que para mí siempre es un gusto platicar contigo. Te agradezco mucho el espacio, la manera como has venido promocionando estos debates, creando este espacio para que se den este tipo de conversaciones, me parece sumamente importante. Me parece también loable que por más que tú ya diste muchos años de tu vida para el país, lo sigas haciendo, sigas teniendo la convicción de buscar ayudar, de proponer soluciones, de entablar estas conversaciones. Yo creo que más gente debería de tomar tu ejemplo y estar dispuesta a este tipo de conversaciones y buscar soluciones conciliadoras, ¿no? Porque si compartimos el gusto por la historia de Mandela, es que en estas conversaciones muchas veces se esconde un poco la respuesta. Solo basta en escuchar al otro con humildad, con respeto, con admiración, con buenas intenciones, partiendo de la noción de que pues queremos construir algo mejor. Y si queremos construir algo mejor, pues no lo vamos a construir solos, lo vamos a construir juntos. Pues que te vaya súper bien, Diego, ya nos veremos próximamente. Seguramente. Agradezco que hayas participado aquí en este programa y te deseo lo mejor. Siempre un honor, presidente. Un gusto saludarte. Gracias, hasta pronto.